favor que abra la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6 versículo 3, y es una revelación que tuvo del trono de Dios el profeta Isaías, y dice que vio así a unos ángeles, dice el profeta, versículo 3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjate entonces que vamos a ver el día de hoy algunos atributos para conocer más a Dios, y hoy necesitamos que todos nosotros pongamos mucha atención. Hoy se necesita más atención de lo normal, así que no platiques hoy pon mucha atención, porque entender y conocer quién es nuestro Dios a veces es difícil, pero hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos revele a nuestro Padre y que nos revele esos atributos de Dios para que podamos nosotros alabarle. El conocimiento de la palabra de Dios, la doctrina, o muchas gentes lo llaman teología, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de Dios, siempre debe de tener un propósito, porque de lo contrario nos puede ser un estorbo. Y fíjate lo que te digo, por ejemplo, los religiosos fariseos tenían un conocimiento de Dios tremendo, pero el conocimiento de Dios tremendo les servía para juzgar y para menospreciar a otros. Entonces ese conocimiento era totalmente vano, no estaba haciendo ningún bien. Decía el pastor Sergio a los hermanos de Más que Vencedores: es mejor conocer poquito de la Biblia, pero ponerla por práctica, que te sepas toda la Biblia y no lo hagas y tu corazón sea perverso. ¿Sabes? Todavía sería mejor, como hacemos aquí en la iglesia, conocer la palabra de Dios, pero con un propósito, para que tu vida sea transformada, para que conozcas al Señor y esté tu corazón más cerca de Él. Siempre que estudies la Biblia, jamás debe de ser para menospreciar a otros, jamás debe ser para juzgar a otros que no la conocen, sino para ser transformado yo, para llevar ese conocimiento de sabiduría a mi familia, a mis hijos, y para que mi corazón y el de Dios estén unidos a través de ese conocimiento. De lo contrario, el conocimiento de la Biblia sin el Espíritu de Dios es letra que mata, pero con el Espíritu Santo de Dios vivifica y transforma y bendice, y es poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que estudiemos estas profundidades del corazón de Dios, tiene que ser con el propósito de acercarnos más a Él y nunca de juzgar o de menospreciar a otras personas. Y vamos a estudiar 4 atributos el día de hoy, Dios. No son los únicos 4 atributos de Dios, pero hoy vamos a estudiar 4 muy importantes que nos van a llevar a conocer el corazón de Dios, el carácter de Dios, que nos van a llevar a conocer y amar más profundamente a nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, te lleva a amarle más profundamente. Y el primero, vamos a ver 2 bloques de 2, son 4. El primer bloque de 2 es, primero de sus atributos es: Dios es santo. Y en esta revelación que tuvo el profeta Isaías, fue llevado en el Espíritu al trono de Dios y vio a los ángeles, y los ángeles estaban alabando, y la forma como alababan era diciendo: Santo, Santo, Santo.
Exactamente esa misma revelación de Dios la tuvo muchísimo tiempo después el apóstol Juan y escribió el libro del Apocalipsis. Y cuando llegó al trono de Dios, dice, los ángeles estaban cantando, santo, 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 lo dice en Apocalipsis capítulo 4. ¿Sí? ¿Sabes, hermano, hermana? Esa alabanza están dando esos ángeles un atributo de Dios y es su santidad. Número 1, Dios es santo. ¿Y por qué los ángeles dicen 3 veces la palabra santo? No la dicen 1, 2 ni 4, la dicen 3. ¿Por qué la dicen 3? Porque están adorando a esa Trinidad Santísima, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, un solo Dios, pero que se manifiesta en nuestras vidas de 3 distintas formas. Un solo Dios. Santo, santo, santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Dios es santo. Y el profeta dice aquí en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjate que esta característica de Dios es algo que es admirable, su santidad. La santidad de Dios significa que no hay tinieblas en Él, que no hay maldad en Él, que no hay egoísmo en Él. Eso significa santidad. Es una pureza total de sentimientos, de pensamientos. No hay maldad, no hay tinieblas en Dios. Es luz, es bondad. Y entonces eso es una característica admirable. Es una característica admirable. Dios no actúa por egoísmo, Dios no actúa jamás por maldad, sino que hay una pureza de sentimientos de amor, y eso es su santidad, la santidad de Dios. Jamás Dios hace algo malo, jamás Dios actúa con maldad, sino es santo, es puro, es luz. Y entonces esa forma de conocer a Dios, por eso los ángeles dicen santo, santo, santo. Eso es algo admirable, admirable de Dios. El único ser humano que tocó esta tierra y que fue santo fue nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás, en alguna área de nuestras vidas, pecamos. En algún momento actuamos con egoísmo, con maldad. Solamente nuestro Dios es santo, sin mancha, puro, con intenciones buenas siempre, sin maldad, con luz todo el tiempo. Pero a la vez esta característica admirable de Dios que nos maravilla y que decimos, Dios, qué impresionante eres. Qué impresionante eres, Dios, que eres santo. Yo levanto mis manos ante ti porque me impresiona tu bondad, me impresiona tu luz, tu pureza, Dios. Que no haya maldad, que no haya tinieblas, que no haya egoísmo en ti. Es admirable. Pero sabes una cosa, esa característica tan impresionante de Dios tiene una connotación que pudiéramos decir no es tan buena, porque todo aquel que es tinieblas, todo aquel que es pecado y todo aquel que es egoísmo no puede estar en el mismo lugar. Las tinieblas y la luz no pueden estar en el mismo lugar. Y por eso el profeta dice, ay de mí que soy muerto, pues siendo inmundo de labios y habitando en pueblo inmundo de labios estoy, mis ojos vieron al Señor, soy muerto. ¿Sabes? Esa característica tan admirable de Dios es lo que nos separa de Él cuando estamos en pecado. Una persona que está en egoísmo, en pecado y en maldad no tiene la presencia de Dios por esa característica de Dios. Y si te fijas, entonces hay una disyuntiva. Por un lado, admiro a Dios por esa característica tan hermosa de su pureza, pero esa característica de Dios hace que yo esté alejado de Él. Esa característica hace que yo en mi inmundicia, en mi pecado, en mi egoísmo, que en estas tinieblas en las que vivo, me mantenga apartado de Él y no pueda tener comunión con Dios. Entonces una característica admirable produce que una persona que está en tinieblas esté alejada de Él. Y pudiéramos entonces pensar, ¿será que ese atributo de Dios
está produciendo algo malo. No, porque hay un balance hermoso entre los atributos de Dios. Y al mismo tiempo que Dios es santo, Dios es amor. Número 2, Dios es amor. Y si quieres anotar este versículo primero, en 2 de Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordancia Cristo con Belial, demonio. Sí, nada más anótalo. 2 de Corintios 6:14 y 15. Sabes, las tinieblas y la luz no pueden estar en el mismo lugar. Y si Dios es santo siempre, una persona que está en tinieblas está destituida de la gloria de Dios. Y entonces un atributo de Dios impresionante y admirable es lo que mantiene a la gran mayoría de la humanidad alejado de Él. Pero no debería de ser así, porque Dios es amor. Y te voy a pedir por favor que vayas conmigo a la Biblia, a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Di conmigo: Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Dios es santo, Dios es puro, y es algo admirable. No tiene maldad en Él, no hay tinieblas, no hay egoísmo, y es algo admirable en Él. Pero esa misma característica nos separaba de Él, porque nosotros estábamos en tinieblas, en egoísmo, en inmundicia, y no podía estar la santidad y la inmundicia en el mismo lugar. Pero Dios hace un puente de reconciliación, que es su amor. Y el amor de Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, quien a través de su sacrificio en la cruz hizo un puente de reconciliación para santificarnos. Ninguno de nosotros es santo, solamente Dios. Pero tú y yo, a través de la sangre del Cordero de Dios, nos podemos santificar para poder estar una vez más en comunión con nuestro Padre. Ninguno de nosotros es justo, pero a través de la fe en el Señor Jesucristo nos podemos justificar en esa sangre que fue derramada por nuestros pecados, en ese pago que se dio por nuestro rescate. Para ahora, no soy justo, Dios, pero estoy justificado y puedo estar cerca de ti, y puedo estar en tu luz, y puedo estar en tu presencia, y puedo estar en tu reino. Así que la santidad de Dios, combinada con ese amor que se derramó en la cruz, nos lleva a nosotros a ser santificados juntamente con Cristo, para poder habitar en la presencia de nuestro Padre, que es justo y que es santo, en el nombre de Jesús. Le voy a leer algunos versículos, pero dice ahí entonces, en ese versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vaya anotando estos versículos, ya los busca usted en su casa. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabes, estábamos destituidos por nuestro pecado de la vida eterna y del reino de los cielos, pero a través del Señor Jesucristo nosotros por fe podemos ser justificados y santificados y volver a tener esa bendición del reino de los cielos y de la vida eterna. Colosenses 1, 13 y 14. Anótelo nada más. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A través de Jesucristo, una persona es pasada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 26, 18, anótelo por favor. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que te conviertas, dice el Señor, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que por fe tengas perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una vez más, estábamos destituidos de la herencia. La herencia es el reino de los cielos, que desde esta tierra lo puedes ver. Aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y hace conforme a sus mandamientos, va a ver la gloria de Dios desde esta tierra. Va a ver cómo se endereza su vida y su familia desde esta tierra. Y también tenemos la promesa del Señor Jesús de la vida eterna. Por eso los velorios de los cristianos no son una tragedia, hermano. Cuando vas a un velorio cristiano hay alegría. Y cuando pasan los demás nos critican, dicen, ay, seguro dejó mucho dinero el difunto. Mira los que alegres andan. No es que dejara mucho dinero el difunto, es que sabemos que está con Cristo y nos alegramos por él. Y sabemos que un día también nosotros estaremos reunidos juntamente con Cristo. Te sigo leyendo el último que te voy a leer. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo te pregunto sinceramente y sin que te dé pena, porque saber de dónde nos sacó el Señor es esperanza y no es vergüenza. ¿Quién de ustedes se puede identificar con alguno de esos pecados que vienen en esa lista que acabo de leer en su vida pasada? ¿Sí? Borrachos, avaros, maldicientes, fornicarios, adúlteros, estafadores. Levante bien su mano, hermano, no se avergüence. Sí. Pues te tengo una noticia, el versículo no se acaba ahí, hermano. Dice, no heredarás el reino de Dios. Pero esto eras antes. Ya has sido lavado, ya has sido santificado, ya has sido justificado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto era antes. Esto era antes. Antes tú y yo no éramos herederos del reino de Dios ni de la vida eterna. Pero ¿qué tal ahorita, hermano?
Si ahorita viniera el Señor por ti, sí, y eso es una pregunta muy seria, porque no es el hecho de sentarse en la iglesia de Camino Extremo lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer con todo tu corazón en el Señor Jesucristo y amarle y cumplir sus mandamientos y buscarle. Eso es lo que te hace salvo. Entonces, tú tienes que decir, bueno, ¿y si hoy viniera el Señor por mí? ¿Y si hoy tuviera yo que irme de esta tierra, me iría al cielo? No es por obras, es por fe en el Hijo de Dios. Y te voy a pedir que abras, sí lo vamos a leer, Efesios 5:8. Y mientras buscamos, le voy a pedir a mi hermana de la alabanza en el piano si me ayuda. Efesios 5:8. Me voy a esperar a que todos lo tengan. Efesios 5:8. Si no lo tiene y la de al lado ya lo tiene, pues cópiele, no es examen, hermano. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. A ver, sinceramente, ¿quién en otro tiempo era tinieblas? Y nada tiene que ver esto con la lucha libre, hermanos. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Por eso les decía al principio, sí, hermano, a lo mejor antes, dice la Biblia que antes usábamos nuestros miembros para la injusticia. Y a veces usabas tu boca para maldecir a una persona, ¿sí o no? Estábamos en tinieblas. Estábamos con el corazón lleno de egoísmo, no nos importaba nada ni nadie. Y entonces con tu boca maldecías y tu boca era un instrumento de injusticia. Pero esto eras antes, ahora estás en luz. Y esa misma boca que sirvió para maldecir a alguien, ahora sirve para traer salvación y vida eterna y predicar el evangelio de Cristo y amar a tus hijos y hacer una oración por un enfermo. Esa es la transformación y el nuevo nacimiento que hay en nuestro Padre Celestial. Porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. ¿Cuántos de aquí son luz en el Señor? Amén. Tú eres luz en esta ciudad. Tienes que brillar en el nombre de Jesús. Pero dice ahí la palabra de Dios, anda como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Si ya pasaste de las tinieblas a la luz admirable, si antes no eras pueblo de Dios, pero ahora eres nación santa, dice ahí la palabra de Dios, te doy un consejo: no te regreses a esa vida de tinieblas. No vuelvas a prestar tus miembros otra vez para maldecir, para drogarte, para herir, para fornicar, para adulterar. No vuelvas atrás. Te está diciendo, anda como hijo de luz, porque costó muy caro tu redención. Costó muy caro pasarte de las tinieblas a la luz. Fue el pago más grande que se ha dado en la historia, el que se dio por rescate de tu vida. Se dio la sangre del Cordero de Dios, del varón santo y justo, del que no tenía pecado, del que oraba por las personas para sanidad y los amaba, del que sacó de las garras del pecado a muchos. Esa sangre fue la que fue derramada. No podemos tenerla en poco y decir, me regreso atrás al mundo de las tinieblas. Hoy la Biblia te dice, anda como hijo de luz y no participes de las obras de las tinieblas, más bien repréndelas. Dice ahí la palabra de Dios. Primero, entonces estudiamos dos atributos de Dios. Dios es santo y a su vez Dios es amor. Dios es amor, Dios es santo y Dios es amor. Y ahora vamos a estudiar otros dos atributos. Y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 145, versículo 17.
dice Salmo 145, 17: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Léalo conmigo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dos características más de Dios. Número 3, justo. Dios es justo. Y número 4, Dios es misericordioso. Y aquí es donde se va a empezar a complicar la cosa. Dile: Señor, abre mi entendimiento. Señor, dame una revelación de quién tú eres. Definición de justo. Justo es aquel que le da a cada quien lo que merece, sea recompensa o castigo. ¿De acuerdo? Un juez justo es el que aplica la ley tal como es. Entonces, a ver, esta persona asesinó a alguien. Aquí dice la ley que tiene que tener 10 años de cárcel. La sentencia es 10 años de cárcel y se va a la cárcel. Ese es un juez justo, está aplicando la ley perfectamente tal como está escrita. Esa es la justicia, es darle a cada quien lo que merece, sea recompensa o sea castigo. Misericordioso, ¿qué significa misericordioso? No darle a cada quien lo que se merece. Ah, caray. Entonces, ser justo es darle a cada quien lo que se merece. Y ser misericordioso es no darle a cada quien lo que se merece. Entonces, ¿cómo una persona o cómo Dios puede ser al mismo tiempo justo y misericordioso? ¿O será que Dios es justo con unos y misericordioso con otros? No, pues eso sería una gran injusticia. ¿O será que entonces Dios es justo el 40% del tiempo y misericordioso el 60%? Entonces, ¿cómo puede ser Dios si las características se contradicen o son contrarias? ¿Cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo misericordioso? ¿Cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo misericordioso? Hermano, la paga del pecado es muerte. Y nosotros pecamos. Y estábamos destituidos de la vida eterna y del reino de Dios. Y había un juez justo que era nuestro Padre, que tenía que dar una sentencia. Y yo quiero decirte que la sentencia de muerte se dio. Y en su justicia Dios tenía que actuar y declararnos culpables por el pecado, y la sentencia era la muerte eterna. La sentencia era separación de Dios. La sentencia era no ser parte del reino de los cielos. La sentencia era alejado de Dios en la eternidad. Pero Dios hizo algo que es una identidad exclusiva de Él. Para ser justo y para ser misericordioso al mismo tiempo, dio la sentencia de muerte, pero Él tomó nuestro lugar en esa sentencia. Y Jesucristo, cuando entregó su vida en la cruz, en ese momento hizo a Dios justo y misericordioso al mismo tiempo. Porque la sentencia de muerte se cumplió, pero se cumplió sobre Él mismo. Podríamos nosotros preguntarnos entonces, ¿será que entonces el Padre fue injusto con Jesús? Fue justo con nosotros, nos declaró culpables, y Jesús en su misericordia tomó nuestro lugar. Ya está cerrado ahí el círculo. Misericordioso y justo al mismo tiempo. Pero, ¿y con Jesús habrá habido una injusticia? Si Él era santo, ¿por qué tuvo que tener el castigo de nosotros? No hubo ninguna injusticia,
Porque Jesucristo puso su vida voluntariamente, no fue obligado. Él tenía la misión del Padre de poner su vida, pero voluntariamente puso su vida. Él pudo elegir no poner su vida por nosotros. Y sin embargo, no hubo injusticia de Dios, porque Jesucristo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y le voy a pedir que abra el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Juan capítulo 10, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, di conmigo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús vino con una misión de Dios. Tienes que salvar a la humanidad, porque están destituidos de la gloria eterna, están destituidos del reino de los cielos por su pecado. Y no hay otra forma más que crear un puente de que un varón justo ponga la vida por ellos, porque yo soy justo, dice el Señor. Y le dijo a Jesucristo, y la sentencia se tiene que cumplir. Cuando estaba yo jovencito y empezaba a buscar de Dios, yo me hacía una pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Yo decía, pues no sería más fácil que Dios nos perdonara. Si de todas maneras, pues si me arrepiento me iba a perdonar. ¿Para qué tanto sufrimiento en la cruz? ¿Para qué tanto dolor en la cruz? ¿Por qué no simplemente Dios me perdona si le pido perdón? Porque Dios es justo y la sentencia se tenía que cumplir. Dios es siempre justo y la sentencia de nuestro pecado se tenía que cumplir. Si no, hubiera sido un Dios injusto. Y aquí es donde entra una gran misterio de la palabra de Dios, y es que la mayoría de los hombres rechazan a Jesucristo y entonces se encuentran solamente con el juicio de Dios. Porque si tú rechazas a Jesucristo y rechazas la único camino de salvación que está abierto, no hay otro más. Solamente la sangre derramada por los pecados es el camino de salvación. Solamente la sangre derramada es ese camino de salvación. Pero si alguien dice: no quiero, rechazo la gracia, porque no se te cobra un centavo, no tienes que hacer nada, Jesucristo pagó por amor a ti, pero ese regalo de gracia tú lo puedes rechazar y decir: yo no creo en Jesús, yo no quiero esa gracia, yo no quiero esa redención. Y entonces esa persona, muchas veces dicen: es que Dios es un Dios malo, porque solamente se encuentran con el juicio de Dios. Y aquella persona que rechace esa gracia de Jesucristo, lo que va a encontrar en su vida es al Dios justo, y es el juicio de Dios. Pero hay una característica de Dios que nunca debes rechazar, y es la misericordia. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Las personas dicen un argumento: ¿cómo es posible que un Dios bueno pueda mandar a alguien al infierno? Esa no es la verdadera pregunta. La pregunta verdadera es: ¿cómo es posible que una persona pueda rechazar la gracia de un Dios bueno que te está invitando? Que Dios te dice: ¿sabes qué? Yo sé que tú pecaste, yo conozco tu vida, yo sé que hiciste una vida de egoísmo, pero te voy a proponer algo. Yo voy a pagar por tu maldad. Yo voy a derramar la sangre que tenía que costar ese pecado, y te voy a dar una nueva vida.
una vida nueva donde todas las cosas son hechas nuevas. Y te voy a enseñar a vivir para que no vuelvas a ser esclavo. Y te voy a hacer mi hijo para que vivas en mi casa. Te voy a dar mi espíritu para que te dé fortaleza en las debilidades y que te dé guianza y sabiduría para tomar decisiones y te vaya bien. Y además, cuando dejes esta tierra, te voy a estar esperando en la gloria eterna y vas a ser recibido por la eternidad para habitar en la luz de Cristo. Y que alguien diga: no, gracias. Eso es la verdadera pregunta. ¿Alguien podrá rechazar la misericordia de Dios? Si alguien le dice no, porque yo me quiero quedar en mis pecados, no quiero dejar la fornicación, el adulterio, no quiero dejar esas cosas y rechazo la gracia de Dios. Si rechazas la misericordia de Dios, lo único que vas a conocer de Dios es el Dios justo. Pero como hijos de Dios, tú y yo tenemos la oportunidad. Y todo aquel, sin importar su vida de pasado, si estás aquí por primera vez, sin importar lo que hayas hecho, mientras estés vivo en esta tierra, tienes la oportunidad de tomar la gracia de Dios, de tomar la gracia de Dios y decir: Señor, ya no quiero vivir destruyendo mi vida y destruyendo mi familia e hiriendo a cuanta persona está a mi alrededor. Ya no quiero vivir con esos frutos de la carne, con esa obra de la carne que es enemistades, pleitos, gritos, ira. Quiero vivir en el gozo, en el amor, en la paz. Quiero ver la reconstrucción de mi familia. Quiero, Señor, saberme todos los días con vida eterna. Que si hoy pasa algo en mi vida y me voy de esta tierra, sé a dónde me voy a ir con certeza, certeza de mi salvación. Hermano, no hay mejor vida. No hay mejor vida. Cuando Dios te pide que dejes algo es porque te está librando de un sufrimiento tremendo. Cuando Dios te dice que dejes algo en la carne, como el adulterio, lo que te está librando es de un sufrimiento y de una vergüenza tremenda. Y no solamente te da el mandamiento, también te da la fortaleza de su espíritu para vencer en el nombre de Jesús. Así que no rechaces la misericordia de Dios. No rechaces la misericordia de Dios. La sentencia de muerte se cumplió. Hubo justicia, pero no sobre el transgresor, sino sobre el Salvador, que puso su vida voluntariamente por nosotros. Así que Dios es el único que es justo y misericordioso al mismo tiempo. Se puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Dios lo fue porque pagó voluntariamente por nuestros pecados. Se cumplió la sentencia, pero Él puso su espalda para recibir nuestro castigo. Y el castigo de nuestra rebelión fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él derramó su vida hasta la muerte, llevando las iniquidades y los pecados de muchos, y justificará, dice la palabra de Dios, mi siervo, a muchos, y verá el fruto de su aflicción. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor Jesús dijo: dale un aplauso al Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y un día, 3 días después del sacrificio de amor y del pago por nuestras vidas, empezó a temblar una tumba con el poder incontenible de nuestro Dios, quien pagó en el infierno por nuestros pecados, pero al tercer día del mismo infierno venció a las potestades y los humilló
y los expuso públicamente, triunfando sobre de ellos, y resucitó con poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venciendo a la muerte y dándonos a nosotros lo que va a pasar. Lo que pasó en ese cuerpo de glorificación de Dios también va a pasar en ti y en mí, en nuestra vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Porque tú y yo también vamos a vencer juntamente con Jesús y con su poder la muerte. Y tú y yo vamos a estar en la vida eterna con Él en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir que cierres tus apuntes. Y le voy a pedir al grupo de alabanza si me ayuda a pasar al frente. Y vamos a orar ahí donde estás en tu lugar. Cierra tus ojos y habla con Dios en una voz audible para no distraerte. Habla con Dios y dile: bendito Padre, hoy estudié tu palabra, Señor, desde la revelación del profeta Isaías. Todos esos versículos, Señor, que en Primera de Juan nos hablaron de tu inmenso amor. En el Evangelio de Juan, cuando nos hablas que no viniste a este mundo a condenarnos, sino a salvarnos. Y que todo aquel que en ti cree, Señor, pasa de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Que aquel que está en pecado, Señor, está destituido de tu reino. Pero que tú, Señor, nos has lavado, nos has santificado y nos has justificado. Y nos has pasado de la potestad de las tinieblas a tu luz. Y del reino de Satanás, Señor, a la bendición del reino de los cielos, Padre. Donde ya no somos más esclavos, donde ya no somos más maldecidos, sino somos libres y somos hijos de Dios. Donde ya no vivo más en temor, porque ahora soy hijo de Dios. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor mío. Bendito Padre. Yo declaro, Señor, que tú eres santo. Y lo declaro en alabanza. Santo, santo, santo eres tú, Señor. No hay en ti maldad. No hay en ti egoísmo. No hay en ti, Señor, tinieblas. Tú eres luz. Tú eres pureza. Tus pensamientos son de bien. Tú eres bueno siempre. Y tú eres amor, Señor. Y en tu infinito amor me amaste a pesar de mis pecados. Porque quizá alguien osaría morir por alguien justo, pero tú mostraste tu amor por nosotros, Señor Jesús, muriendo por pecadores, Padre, para santificarnos y crear un puente, Señor, de reconciliación contigo. Y a pesar de que éramos tinieblas y éramos pecado, ahora en Cristo Jesús somos hechos nueva criatura y puedo estar contigo, Señor. Ahora puedo estar contigo, no porque sea justo, sino porque soy justificado. No porque sea santo, sino porque fui santificado. Bendito Señor. Y tú eres Dios, un Dios justo y misericordioso. Bendito Padre. Y cada parte de tu ley se cumple, Señor. Y esa ley de la siembra y la cosecha se cumple, Señor, porque tú eres justo, pero también eres misericordioso para ofrecernos salvación a través de aquel que pagó en la cruz por nuestros pecados. Y aquellos que estábamos destituidos de tu gloria, y aquellos que no teníamos vida eterna, si tomamos la misericordia del Señor, la mano de Cristo, y le decimos al Señor por fe: Señor, que mis pecados estén clavados en esa misma cruz y que yo pueda resucitar por la fe juntamente contigo a una nueva vida. Una vida en donde el viejo hombre, ese hombre de pecado, de egoísmo y de maldad, queda sepultado
Yo resucito juntamente con Cristo a un nuevo hombre lleno de la luz de Cristo, que ya no vive en las obras de las tinieblas, sino que las reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.